Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Hoy celebramos el Día Mundial del Teatro y desde nuestros escenarios de farándula queremos compartirlo con quienes os acercáis a este magazine de cultura militante. Así que hemos preparado un reportaje especial para esta ocasión, en el que incluimos la entrevista que le hacíamos recientemente al dramaturgo madrileño César López Llera en su visita al Maratón de Teatro de la Escuela Municipal Ricardo Iniesta de Úbeda, junto a unas imágenes del acercamiento que la compañía ubetense, el Atrio Teatro, hacía al clásico de Lope Fuente Ovejuna. Vamos con ello. En el marco del maratón que la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda celebra con motivo del Día Mundial del Teatro, tenemos el privilegio de conversar con el dramaturgo César López Llera, invitado para leer el manifiesto de esta jornada tan significativa para la comunidad escénica. Además, una de sus obras, Bagdad, ciudad del miedo, será representada en lectura dramatizada durante el encuentro. López Llera es un autor cuya escritura se adentra en las heridas de la historia, en las tensiones sociales y en los territorios donde la memoria y la conciencia política se organizan con la escena. En esta conversación para nuestro programa queremos acercarnos a su mirada como dramaturgo y detenernos especialmente en dos de sus textos, la citada Bagdad, ciudad del miedo, y Últimos días de una puta libertaria, una obra que rescata voces incómodas de nuestra memoria histórica. Bueno, César, antes de hablar de tu obra, yo me gusta siempre hacer una pregunta esencial. Creo yo que puede ser esencial en este caso. ¿En qué momento descubriste que el teatro era ese lenguaje con el que tú querías mirar y contar el mundo? El, el momento exacto no lo tengo claro y muchas veces me lo he preguntado, pero fue un día con algo tan tonto como que de pronto un sueño que había tenido y que digo, algo de esto podía plasmarlo a través de un diálogo. Y me puse a escribir un diálogo. Pero no es así un momento claro el que digo, me voy a dedicar a escribir teatro. Pues a lo largo de tu trayectoria como dramaturgo, yo siempre lo que he leído, pero sobre todo en una de tus obras, que ahora hablaremos de ella, pienso y parece que dialoga a contracorriente con la historia, con la política, con la memoria. ¿Sientes que el teatro tiene una responsabilidad añadida para ocuparse de esos temas? Sí, por supuesto, es que creo que el teatro, el gran teatro o el teatro que yo, tal como yo lo entiendo, siempre tiene que tener un componente crítico, un componente social, un componente reflexivo. No concibo otro teatro, sin menoscabo de que yo entienda que tiene que haber un teatro cómico, que tiene que haber un teatro humorístico, crítico, que tiene que haber comedia, tragedia, que tiene que haber teatro de todo tipo, pero no concibo el teatro si no va a contracorriente. Efectivamente. Ahora te voy a hacer una pregunta que yo la he titulado la pregunta de la escena soñada. Si tú pudieras ver una de las escenas de cualquiera de tus obras, pero montada exactamente como tú la pensaste cuando la escribiste, ¿cuál sería y cómo sería el momento que se debe de desarrollar en escena? Bueno, pues quizá hoy hemos asistido a una lectura dramatizada de un fragmento de Bagdad, ciudad del miedo, sobre la guerra de Irak. Quizá esa escena final de Bagdad, ciudad del miedo, cuando
ha explotado la bomba, donde sale Samira, sale el soldado norteamericano y entre medio de la humareda pues están saliendo y por lo menos ellos se han salvado y ahí queda la posibilidad de un futuro, ¿no? Ujú. Efectivamente, hoy César López Llera participa en este maratón que, con motivo del Día Mundial del Teatro, pues hace la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda, y participa leyendo un manifiesto propio sobre esta efeméride, pero también, como he dicho, representándose en formato lectura dramatizada la obra Bagdad, Ciudad del Miedo. Hablemos un poquito de ella, porque ya el propio título parece dejarnos un paisaje marcado por el conflicto, por lo que el contexto geopolítico, pues supongo yo que una vez que se haga en escena debe de atravesar la perspectiva de los personajes. ¿Te interesa especialmente ese punto en el que los grandes acontecimientos históricos irrumpen también en lo cotidiano? Es que es lo fundamental, ¿no? No me interesa la historia como gran historia, me interesa la historia de las personas, de los seres Sí. humanos, cómo afecta la guerra a una familia, cómo afecta la guerra a un soldado, cómo afecta la guerra a un ser humano. Estamos viéndolo con la guerra actual, bueno, una de las muchas guerras actuales, ¿verdad? La más cercana, la de Irán. Se diría que las personas no importan, importa todo lo demás, la gran historia, ¿no? El cambio de la política internacional, la subida del petróleo, pero ¿y las víctimas? Y el dolor, el sufrimiento de esas personas que están muriendo quizá ahora mismo. La verdad es que, como decía en esta obra, que llegó a conseguir un premio nacional y no ha sido representada, la verdad es que en el momento en que se ponga en escena, yo la considero como un retablo de personas, no de personajes, sino de personas, efectivamente. Pues me gustaría también detenernos un poquillo en otra de tu obra, Últimos días de una puta libertaria, que es la única que por ahora he leído tuya, y ese texto a mí me pareció tan potente que quise montarlo con mi compañía amateur. Se quedó ahí en el cajón del olvido, pero no está olvidada, está ahí. Pues ahí Y yo. entonces, efectivamente, bueno, yo creo que es un texto muy potente, con una mirada muy humana también, y sobre personajes que la historia muchas veces olvida o deja en los márgenes. ¿Cómo encuentra el equilibrio entre la documentación histórica y también la libertad creativa a la hora de poner en escena o de escribir, plasmar ese personaje que no deja de ser un personaje, si no histórico, ahistórico? Claro, al final te inspiras en la realidad o en personas, pero tú tienes que crear personajes, ¿cierto? Por mucho que se parezca a una persona, no deja de ser una creación tuya, ¿no? Ujú, Entonces, al final ahí está la dificultad de la poética, ¿no? Del teatro, el hacer creíble un ser que tú tienes en tu cabeza que sea real, pero sin que pierda, por otra parte, la poética, como tú bien has dicho, de la dramaturgia. ujú, Es decir, porque no, si no sería otra cosa, efectivamente. sería un documental. Ujú, Y claro, el teatro no es un documental, aunque haya teatro documento, o incluso Bagdad, Ciudad del Miedo, por ejemplo, podría ser teatro ujú, documento, ujú, pero al final los personajes son personajes, no son personas. ujú. Ahora, otra pregunta de esas que me gusta a mí lanzar de vez en cuando a lo largo de las entrevistas, pues esta pregunta puede ser la pregunta del personaje. De todos los personajes que has escrito, ¿hay alguno que tú sientas especialmente cercano o que aún te siga acompañando? Pues quizá la Remy, La Remy. de Últimos días de una puta literaria. ¿Por qué? Bueno, primero porque yo creo que es una mujer tan entrañable, tan luchadora y tan real. Efectivamente. Es decir, hay tantas remis por la calle, de esas personas con las que te tropiezas y que no significan nada, Ujú. que a lo mejor hasta huelen mal, pero que llevan detrás, ¿verdad? Una vida y Una una vida. lucha y un ir contracorriente, que Ujú, has dicho, ¿no? De todo. Y yo he conocido muchas mujeres de esos tipos Remy pues por lavapiés, ujú, ¿no? ujú, O en los pueblos, ujú. ¿no? Hay muchas Remis, lo que pasa es que esas Remis están muchas veces, o la mayoría de las veces están calladas ya,
Están calladas por los demás, las hemos silenciado. Mm, Están viviendo sus últimos momentos y, sin embargo, esta Remi nuestra, digo nuestra porque veo que tú has leído sí, el sí, texto y que te gusta, esa Remi nuestra está viva hasta el final, ujú. ¿verdad? Y poderosa Y también, poderosa, una voz que se va apagando, pero queda ahí. Para quienes hacemos teatro desde espacios más modestos, pues grupos amateurs como el mío, escuelas municipales, pequeñas compañías, pues tus textos yo creo que pueden representar para ellos una forma especial y también sugerente. ¿Qué consejos daría a quienes quieran acercarse hoy a la dramaturgia contemporánea? Consejos de De lectura o montaje, para para montajes. montarlas sobre todo. Simplemente que sean imaginativos, que no piensen que por tener pocos medios no se puede montar un texto. Es decir, hoy hemos visto aquí cómo en esta lectura dramatizada que se ha hecho hay una imaginación, hay una fuerza. Hemos visto en los chavales que hhemos visto, Por la en los mañana. colegios esta tarde también aquí, la imaginación que han echado esas maestras, esos maestros, esos niños. Es decir, para hacer teatro lo único que hace falta al final es una persona que quiera jugar, ¿eh? Y un escenario y un mínimo de elementos con los que interactuar, que hay que perder el miedo a hacer teatro y que yo creo que cualquier texto se puede llevar a escena si hay imaginación y ganas de trabajarlo por parte de los actores, de las actrices. Bueno, pues ya para ir terminando, la pregunta del teatro hoy. En un momento en el que vivimos pues rodeados de pantallas, de inmediatez informativa y bulos, ¿qué crees que sigue haciendo del teatro un lugar necesario? La imaginación y yo no renuncio al sentido crítico, aunque yo creo que Efectivamente. falta muchísimo en los grandes teatros, me refiero, no en las compañías aficionadas donde se ve todo tipo de teatro reivindicativo, de lucha, de denuncia. Creo que el teatro tiene la imaginación, la fuerza de la palabra Efectivamente. y que termina cautivando. Es decir, al final el teatro a cualquier persona le termina cautivando. Yo siempre cuento la anécdota de un montaje que hizo, aquí, la escuela de teatro se llama Ricardo Iniesta, ¿verdad? Sí, sí. Un montaje que hizo Ricardo Iniesta en el Centro Dramático Nacional, de Nacional. una obra de Federico García Lorca, muy difícil, y me llamó Ricardo y dice, tengo entradas para esta tarde, vente a ver y nos vemos y tal. Y le dije, no puedo porque tengo a mi madre en casa. Mi madre pues murió el año pasado con 98, tendría 95 Ah, años más o menos, y dice, pues tráetela. Digo, pero si mi madre, ¿cómo va a entender una obra de Federico si no ha ido al teatro en su vida? Dejó de estudiar con los 12 años, y fuimos a ver la obra, y Ricardo me dice al final, quiero hablar con tu madre a ver qué le ha parecido la claro. obra, porque Así era que así que pase, pasen 5 años, efectivamente. una obra Sí, complejísima. sí, sí, es verdad. Y claro, nos fuimos con Ricardo Iniesta a tomar algo, mi madre, y claro, preguntó Ricardo, dijo, ¿y qué le ha parecido a usted la obra? Y me dijo, pues muy interesante la historia, fíjate, esa pobre mujer, ese hombre, cómo mal la trataba y tal y cual. Ella se había quedado con una de las partes, Claro, pero el claro. montaje de Ricardo era tan maravilloso Sí. que lo podía ver una persona que no había ido en su vida al teatro, que había ido 1 o 2 veces al Sí, sí, teatro en toda su vida, y la sí. podía ver un experto en Erudito, sí. Federico García Lorca. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, en manos de un director, de unos actores capaces de poner la imaginación Ujú, y de que esa obra sea entendible, va a ser entendible por cualquiera. efectivamente. Pues ya con esta terminamos, César. Para terminar, después de tantos años escribiendo teatro, ¿qué sigue empujándote a sentarte ante la página en blanco y comenzar una nueva historia, una nueva obra, un nuevo instante? Bueno, la verdad es que cada vez me cuesta más. Me cuesta más porque ves pocas obras montadas y al final surge un poquito el pesimismo, pero lo que te fuerza es la necesidad de que hablen unos personajes. Mm, Hablamos de personajes, yo cuando escribo les dejo que hablen primero, mm, y a lo mejor tengo folios y folios y folios y folios que no vale para mm, nada, vale mm. simplemente para dejar que ese personaje Exprese, hable, viva, efectivamente. hable por sí mismo, que no soy yo, claro.
De tal manera que, aunque hace unos años que no he escrito ninguna obra, sin embargo tengo cientos de páginas en ese sentido de dejarlos hablar. Eso es lo que te lleva a hablar. Iba a decir, darle la palabra a alguien, no, porque tú no le puedes dar la palabra a nadie. Una vez le escuché decir a Juan Mayorga y me impresionó porque tenía toda la razón, decir que él en su obra sobre el nazismo no le había dado la palabra a los judíos asesinados, que él se sentía incapaz y que sería una bajeza intentar alzarse en portavoz de la palabra del otro, ¿no? Pero sí el dejar que afloren unas voces que muchas veces no son la tuya, o que no opinan lo que tú opinas, claro. pero ese personaje está creciendo, está hablando y te está hablando a ti. Eso es lo que me lleva a escribir. Con lo cual no dejan de ser todas esas páginas que a veces arrinconamos o no concretamos en el personaje, memoria viva para en un momento determinado. Sí, claro, al final. Pues César, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros para nuestro programa. Ha sido un placer contar contigo y conversar acerca de un poco más de acercarnos tu universo dramático, aunque sea con una lectura dramatizada, pero también reconocible en escena por mucho tiempo. Bueno, así que muchas gracias. A vosotros y gracias a quien me ha invitado a venir aquí y animar a seguir la estela de esta escuela de teatro de Úbeda, que es una auténtica maravilla y se tiene muy merecido el Max. Y así terminamos esta conversación con el dramaturgo César López Llera, en esta jornada dedicada al Día Mundial del Teatro. Desde nuestra forma de entender la cultura, seguimos creyendo que el teatro es, ante todo, un lugar donde las palabras se vuelven vida y donde las historias nos ayudan a entender un poco mejor este mundo. Nos vemos muy pronto entre bambalinas. Sabes que pensando en ti no bebo, duermo ni como. Posible es tanto rigor en tan angélico rostro. Pues sé paciente, frondoso. Pido que me des paciencia y que ambos, como palomos, estemos junto a los picos con arrullo sonoroso. Después de tomar tu mano para cantar tu nombre. ¡Se acerca el comendador! Cazando viene algún corvo. Escóndete en esa rama. ¿Y con qué celos me escondo? ¡Vete! ¡Vete! No es malo ir siguiendo un corcillo temeroso y topar tan bella ganza. Aquí descansaba un poco de haber lavado unos paños y sal al rostro de torno. Con permiso, señoría. Aquellos desde estos cosa fresca, en la Laurencia, las gracias que el poderoso cielo te dio, de tal suerte que vienes a ser un monstruo. Mas si otras veces conseguiste rehuir mi ruego amoroso, hoy no tiene el campo, amigo secreto y solo, que tú sola no has de ser tan soberbia, que tu rostro huyas al Señor que tienes, teniéndome a mí en tan poco. Y con Dios tras vuestro corto, que de no ver vuestra cruz os tuviera por demonio, pues siempre me perseguís. ¡Qué estilo tan enfadoso! Pongo la ballesta en tierra para que no cause estorbo, pues tan solo con mis manos pretendo rendiros. ¡Echad! ¡Dejad ahí! ¡No te defiendas, que solos estamos! ¡No tengas miedo! ¡Comendador generoso! ¿Está en la dama? ¿O crees que de mi agravio y flojo será blanco vuestro pecho? ¿O que la cruz me da soplo? ¡Dejad estar, perro villano! No hay perro. ¡Uso y Laurencia! Frondoso, mira lo que hace. ¡Vete! ¡Suelta esa ballesta ahora! ¡Suéltala, villano! ¿Cómo? Si me quitaréis la vida, sabor, saber que Ramón es ciego y que no escucha palabra el día que esté en su trono.
Pues la espalda de volver un hombre tan poderoso a un villano. ¡Tira, infame! ¡Tira! Y guárdate. ¡Rompo las leyes de caballero! Eso no. Yo me conformo con mi estado. Y pues me es guardar la vida forzoso. Con la ballesta me voy. Maraya, el hombre loco que se le ciñe la espada. Que por no espantar la caza, medroso me la quité. Desde 1962, cada 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro ha sido celebrado por el Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO y sus miembros cooperantes, profesionales del teatro, organizaciones teatrales, universidades y amantes de las artes escénicas de todo el mundo. Este día es una celebración para quienes pueden ver el valor e importancia de esta forma de arte llamada teatro y actúa como una llamada de atención para los gobiernos, políticos e instituciones que aún no han reconocido su valor para las personas y tampoco se han dado cuenta de su potencial para el crecimiento económico. Es por ello que cada año una personalidad del teatro internacional es quien se encarga de compartir unas palabras que reúnen pues, el sentir del teatro y del mundo actual. Esta responsabilidad en 2026 ha recaído en el actor estadounidense Willem Dafoe. Willem Dafoe, decir que es un actor de cine y teatro y que actualmente dirige el Departamento de Teatro de la Bienal de Venecia. Fue uno de los miembros fundadores del grupo Guster de Nueva York, pionero del teatro de vanguardia en los Estados Unidos. Posteriormente colaboró con personalidades del mundo teatral como Bob Wilson, Marina Abramovich, Richard Foreman y Romeo Castellucci. Principios de los 80 pues comenzó a trabajar en el cine y desde entonces ha obtenido reconocimiento internacional por su versatilidad, tanto en películas independientes como comerciales. Ha recibido 4 nominaciones a los premios Oscar y fue galardonado con la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Cine de Venecia en 2018. Su compromiso con el teatro sigue moldeando su visión artística y su práctica interpretativa. Este es su mensaje. Soy actor, conocido principalmente como actor de cine, pero mis raíces están profundamente arraigadas en el teatro, pues estoy convencido del poder positivo y único del teatro y su importancia. En los humildes comienzos de mi etapa en el grupo Wooster, la compañía con sede en Nueva York, solíamos recibir muy poco público en algunas de nuestras funciones. La regla era que si había más intérpretes que espectadores, podíamos optar por cancelar, pero nunca lo hicimos. Muchos de los miembros no estaban formados en artes escénicas, sino que provenían de distintas disciplinas que se reunían para hacer teatro, así que el espectáculo debe continuar no era realmente nuestro lema. Sin embargo, sentíamos la obligación de mantener ese encuentro con el público. Con frecuencia ensayábamos durante el día y por la noche presentábamos el material como trabajo en proceso. A veces dedicábamos años a una obra mientras nos sosteníamos con giras de producciones anteriores. Trabajar durante años en una pieza podía volverse tedioso para mí y los ensayos me resultaban a veces extenuantes. Pero esas presentaciones de trabajos en proceso siempre eran estimulantes, incluso cuando el público reducido fuera un indicador inequívoco del nivel de interés sobre lo que estábamos haciendo. Eso me hizo comprender que sin importar el número de personas que hubiera, el público, como testigo, le daba al teatro su significado y vida. Como dice el letrero en una sala de apuestas, hay que estar presente para ganar. La experiencia compartida en tiempo real de un acto de creación, que siempre es diferente aunque siga una pauta y diseño, sin duda es la fuerza más evidente del teatro. Social y políticamente, el teatro nunca ha sido tan importante y vital para la comprensión de nosotros mismos y del mundo. El elefante en la habitación son las nuevas tecnologías y las redes sociales que prometen conexión, pero aparentemente han fragmentado y aislado a las personas.
Uso mi ordenador a diario, aunque no tengo redes sociales. Incluso he buscado mi nombre en internet como actor y también he consultado la inteligencia artificial para obtener información. Pero habría que estar ciego para no reconocer que el contacto humano corre el riesgo de ser reemplazado por relaciones con dispositivos. Aunque cierta tecnología puede ser útil, el problema de no saber quién está al otro lado del círculo de comunicación es profundo y contribuye a una crisis de verdad y realidad. Si bien el Internet puede plantear preguntas, rara vez capta ese sentido de asombro que el teatro crea. Un asombro basado en la atención, el compromiso y una comunidad espontánea de quienes están presentes en un círculo de acción y respuesta. Como actor y creador teatral, sigo creyendo en el poder del teatro. En un mundo que parece volverse cada vez más divisivo, controlador y violento, nuestro desafío como creadores teatrales es evitar que el teatro se corrompa reduciéndose únicamente a una empresa comercial dedicada al entretenimiento como distracción o que se convierta en un mero preservador institucional de tradiciones. Más bien, debemos fomentar su fuerza para conectar pueblos, comunidades y culturas y, sobre todo, para cuestionar hacia dónde nos dirigimos. El gran teatro consiste en desafiar nuestra manera de pensar y alentarnos a imaginar aquello a lo que aspiramos. Somos animales sociales diseñados biológicamente para vincularnos con el mundo. Cada órgano sensorial es una puerta hacia el encuentro y a través de ese encuentro logramos una definición más profunda de quiénes somos. A través de la narración, la estética, el lenguaje, el movimiento y la escenografía, el teatro, como forma de arte total, puede hacernos ver lo que fue, lo que es y lo que nuestro mundo podría ser.